Margaret Wilson miró su despertador con los ojos entreabiertos cuando anunciaba las 7 de la mañana. La luz del sol invernal, que entraba por la ventana de su acogedora casa en un suburbio de Filadelfia, iluminaba un fajo de boletos en su mesita de noche. Una nota escrita a mano decía: fiesta de cumpleaños de Amy, teatro de marionetas. Solo 5 minutos más. David se giró a su lado y Margaret no pudo evitar sonreír. En 12 años de matrimonio, sus hábitos matutinos no habían cambiado en lo más mínimo. No, David, necesito hacer los últimos arreglos para la fiesta de cumpleaños de Amy hoy, dijo Margaret mientras salía de la cama. Además, esta tarde tengo turno. Trabajo como enfermera en un hospital. A Margaret le apasionaba ayudar a las personas desde la infancia y nunca se arrepintió de haber elegido este camino. Su trabajo era a veces exigente y en ocasiones desgarrador, pero cada vez que presenciaba la recuperación de los pacientes, siempre se sentía realizada. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, escuchó pequeños pasos bajando las escaleras. «Buenos días, mamá». Amy acababa de cumplir 8 años. Su cabello dorado estaba revuelto por la cabecera de la cama y sus ojos azules todavía estaban medio cerrados por la somnolencia. «Buenos días, feliz cumpleaños, ángel mío». Margaret abrazó a su hija. La verdadera fiesta es mañana sábado, pero la abuela y el abuelo vendrán esta noche. El rostro de Amy se ensombreció ligeramente. ¿Viene la abuela también? Margaret sintió una punzada en el pecho. Incluso Amy podía sentir la frialdad de su abuela Ruth. Sí, la abuela y el abuelo, y la tía Vanessa y Zoe vendrán a la fiesta mañana. ¿Zoe viene? ¡Yay! Amy de repente se animó. La hermana de Margaret, Vanessa, se había divorciado hacía 5 años y vivía con su hija Zoe, de 7 años. Amy y Zoe tenían edades similares y se llevaban bien como primas. Por la tarde, cuando Margaret regresó del trabajo, el coche de sus padres ya estaba aparcado delante de la casa. Cuando abrió la puerta principal, escuchó la cálida risa de Harry proveniente de la sala de estar. «Margarita, bienvenida a casa». Harry Foster se levantó del sofá para saludar a su hija. Profundas arrugas marcaban su rostro, pero sus ojos azules aún estaban llenos de bondad. Amy me ha estado contando todo sobre la escuela. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con las historias. Sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad. Hola, papá. Margaret abrazó a su padre y luego hizo un gesto con la cabeza a su madre, que estaba detrás de él. Mamá, gracias por venir. Ruth esbozó una leve sonrisa. Llegas tarde, Margaret. Hemos estado esperando durante 30 minutos. Lo siento, hubo un paciente de emergencia en el hospital. Como de costumbre, Ruth la interrumpió. Escuché de Vanessa que recibirá un ascenso el próximo mes. ¡Qué maravilloso! ¿Tiene algún plan para convertirse en jefa de enfermeras? Margarita respiró hondo. Las conversaciones con su madre siempre fueron así. A los ojos de Ruth, los logros de Margaret nunca fueron suficientes, mientras que, por el contrario, los logros de su hermana Vanessa siempre fueron dignos de elogio. No por el momento, mamá. Disfruto trabajar directamente con los pacientes. Bueno, a cada uno lo suyo, suspiró Ruth. ¿Quieres preparar un poco de té? Estoy cansado por el largo viaje. Durante la cena, Amy se sentó junto a su abuelo, Harry, contándole con entusiasmo sobre los acontecimientos en la escuela. Harry mostró un interés genuino en las historias de su nieta y hizo preguntas. Mientras tanto, la atención de Ruth se centraba principalmente en su comida y en los mensajes ocasionales que revisaba en su teléfono inteligente. «Esto es de Vanessa», anunció Ruth de repente. Zoe obtuvo el primer lugar en su recital de piano. Esa niña tiene talento. Amy ganó un premio en la Feria de Ciencias la semana pasada, dijo Margaret en voz baja. Ah, ¿de verdad? Ruth respondió con indiferencia. Ahora, ¿a qué hora deberíamos llegar a la fiesta de mañana? Esa noche, después de que Amy se fue a la cama, Margaret y David se sentaron uno frente al otro en la cocina. Tu madre no ha cambiado, dijo David, tomando suavemente la mano de su esposa. No, suspiró Margaret. Pensé que ella podría cambiar algún día. Al menos tu padre realmente ama a Amy. Sí, eso es una bendición. A la mañana siguiente, mientras la casa bullía con los preparativos de la fiesta, sonó el timbre. Ruth y Harry estaban allí, sosteniendo una caja grande. «Buen día».
Ruth puso la caja en las manos de Margaret. Esto es algo especial. Mi regalo para Amy en el interior fue un animal de peluche elaboradamente elaborado. A primera vista, era un lindo osito de peluche, pero tenía ojos que de alguna manera parecían espeluznantes. Era caro, una edición limitada, dijo Ruth con orgullo. Lo encontré en una tienda de antigüedades. Pensé en comprarle uno también a Zoe, pero solo había uno. Margaret le entregó el osito de peluche a Amy. Sin embargo, su hija retrocedió. No, da miedo, dijo Amy con voz temblorosa. La voz de Ruth de repente se volvió fría. Este es un regalo muy valioso. Muestra algo de gratitud. Gracias, pero no quiero tocarlo, dijo Amy con miedo. La ira coloreó el rostro de Ruth. ¿Así es como la criaste? Una niña sin sentido de gratitud. Mamá, ella es solo una niña, dijo Margaret en voz baja. Ella tiene sus preferencias. El hijo de Vanessa lo habría aceptado agradecido, dijo Ruth con mal humor. Margaret no discutió y colocó el osito de peluche en un estante. Los ojos de Amy permanecieron muy abiertos por el miedo. Margaret abrazó suavemente los hombros de su hija y le susurró al oído. Está bien, no tienes que tocarlo. Al otro lado de la habitación, Harry miró con tristeza a su esposa. Sus ojos reflejaban años de cansancio y resignación. El domingo, el día después de la fiesta, Margaret finalmente disfrutaba de un raro día libre. Mientras preparaba café en la cocina, sonó el timbre. «Buenos días, Maggie», llamó alegremente Vanessa cuando se abrió la puerta. Detrás de ella estaba Zoe, con sus rizos negros y sus ojos brillantes. Vanessa siempre lució un maquillaje perfecto y a la última moda, y hoy no fue la excepción. Zoe y Amy corrieron escaleras abajo y saltaron la una hacia la otra. Los dos inmediatamente se tomaron de la mano y corrieron hacia la habitación de Amy. «¿Cómo te fue ayer?» «Mamá me habló de la fiesta», dijo Vanessa mientras entraba a la sala. Ella casualmente se sentó en el sofá, cruzando las piernas. «Bueno, como era de esperar», suspiró Margaret. Mamá le dio a Amy un osito de peluche, pero Amy estaba asustada. «Dios mío, eso no es bueno». «¿Qué dijo mamá?» La voz de Vanessa transmitía más curiosidad que simpatía. Dijo que Zoe lo habría aceptado con gratitud. Vanessa no pudo evitar reírse. «Lo siento, pero eso es propio de mamá». Mientras hablaban, desde arriba se escuchaban las voces alegres de los niños. Después de un rato, Zoe y Amy bajaron las escaleras. Zoe sostenía firmemente el osito de peluche que Ruth le había regalado a Amy. «Tía, este osito de peluche es tan lindo», Zoe exclamó con ojos brillantes. Margaret se sorprendió por un momento. A diferencia de Amy, que ayer mismo se había asustado, a Zoe parecía gustarle el osito de peluche. ¿En serio? A Amy no le gustó. ¿Puedo llevármelo a casa? Zoe miró a Margaret con ojos esperanzados. Margaret miró a Amy. Su hija mostraba claramente una expresión de alivio. «Amy, ¿está bien?» «Sí, se lo daré a Zoe», respondió Amy de inmediato. «Pero fue un regalo de tu abuela». Margaret vaciló un poco. «Está bien», intervino Vanessa. «Si no se lo contamos a mamá, nadie lo sabrá. Además, si a Amy no le gusta, ¿por qué Zoe no debería tenerlo?» Después de pensar por un momento, Margaret asintió. «Está bien. Pero recuerda, este fue un regalo especial de tu abuela, así que cuídalo bien». «Sí, gracias», dijo Zoe con voz llena de alegría, abrazando fuertemente al osito de peluche. Después de que Vanessa y Zoe se fueron, Margaret observó a Amy. Se dio cuenta de que la fiebre leve y la secreción nasal de su hija, que habían persistido desde la noche anterior, estaban mejorando sorprendentemente rápidamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó Margaret, colocando su mano sobre la frente de Amy. «Realmente genial». Amy respondió alegremente. «Ya no estoy estornudando». Margaret ladeó ligeramente la cabeza. Amy siempre tuvo síntomas de alergia durante los cambios estacionales, pero esta vez se recuperó inusualmente rápido. «Bueno, eso es bueno». Al día siguiente, cuando Margaret regresó a casa después de su turno en el hospital, había un mensaje de Vanessa en el contestador automático. «Maggie, Zoe tiene un poco de fiebre. Podría ser que se resfrió de Amy». Margarita frunció el ceño. Los síntomas de alergia de Amy no eran contagiosos. Sin embargo, si los niños hubieran jugado juntos, era posible que Zoe se hubiera resfriado de otra manera. Llamó a Vanessa. «Vanessa, ¿cómo está Zoe?»
Ella todavía tiene fiebre. La voz de Vanessa estaba llena de preocupación. Y, extrañamente, está empezando a desarrollar un sarpullido. Ha estado durmiendo con ese osito de peluche desde que lo trajo. En casa, Margaret sintió de repente una oleada de inquietud. El momento en que los síntomas de Amy mejoraron y Zoe se enfermó la molestó. Un sarpullido. ¿Cómo se ve? Pequeños puntos rojos se concentraban especialmente alrededor de sus brazos y cuello. Por sus conocimientos de enfermería, Margaret reconoció que esto podría indicar una reacción alérgica. ¿Ha probado algún alimento nuevo? No, nada inusual. Solo desde que empezó a dormir con ese osito de peluche. Zoe había mencionado varias veces que olía extraño. Incluso después que terminó la conversación, Margaret no pudo deshacerse de su sensación de incomodidad. ¿Podría haber una conexión entre el osito de peluche y la enfermedad de Zoe? Si era así, tal vez había una razón por la que Amy le tenía miedo. Esa noche, mientras Margaret estaba limpiando después de cenar, sonó el teléfono. El número mostrado era el de su madre. Ella dudó un momento antes de responder. «Hola, Margarita, ¿qué has hecho?» La voz de Ruth era completamente diferente a su frialdad habitual. Obviamente molesta. «¿Qué quieres decir?» «Escuché de Vanessa. ¿Por qué le diste mi regalo al hijo de Vanessa?» Margaret se quedó sin palabras. Alguien debió decírselo a Ruth. Porque Amy tenía miedo. «Recupéralo ahora mismo». La voz de Ruth era urgente. «¿Por qué estás tan emocionado? Es solo un osito de peluche, ¿no?» Al otro lado del teléfono, Ruth respiró hondo. «Vendré a recuperarlo mañana». Entonces, la llamada terminó repentinamente. Margaret miró su teléfono inteligente con ojos llenos de ansiedad y duda. Pronto, el teléfono volvió a sonar. Esta vez fue de Vanessa. «Maggie». La voz de Vanessa temblaba. A Zoe le subió la fiebre y de repente mamá llamó. Me preguntaba por qué mi hija tiene esa muñeca. Margarita se quedó helada. Tenía un presentimiento siniestro acerca de la forma en que Ruth lo había expresado. Margaret pasó toda la noche sintiéndose incómoda. Mientras preparaba el desayuno, observó a Amy. Su hija estaba llena de energía y los síntomas de alergia de hace unos días habían desaparecido por completo. «Mamá, hoy tengo un examen de matemáticas en la escuela», dijo Amy, revolviendo su cereal. «Zoe todavía está enferma». Margaret vaciló por un momento. «Sí, pero no te preocupes, ella mejorará pronto». «Antes no me sentía bien, pero ahora tengo mucha energía», dijo Amy alegremente. «Desde que desapareció ese osito de peluche, mi secreción nasal también ha desaparecido». Margarita contuvo el aliento. «Amy, ¿a qué te refieres?» «Cuando ese osito de peluche estuvo cerca de mí, me sentí un poco asfixiada, pero ahora estoy bien», dijo Amy casualmente. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda ante las palabras de su hija. Justo cuando estaba a punto de decir algo, sonó su teléfono inteligente. La pantalla mostraba madre. «Hola, Margaret». La voz de Ruth era aún más agitada que la noche anterior. «¿Por qué el hijo de mi hermana tiene esa muñeca?» «Mamá, cálmate. Amy tenía miedo y a Zoe le gustó, así que no entiendes nada. Tráelo ahora mismo». La voz de Ruth tenía una urgencia que Margaret nunca antes había escuchado. «¿Cuál es el problema?» «Es solo un osito de peluche, ¿no?» «No es solo un problema. Es peligroso», gritó Ruth. «Ve a la casa de Vanessa ahora mismo. Yo también estaré allí pronto». Antes de que terminara la llamada, Margaret escuchó la respiración temblorosa de su madre. Ella entró en acción de inmediato. David ya se había ido a trabajar y, después de llevar a Amy a la escuela, ella se dirigió a la casa de Vanessa. La casa de Vanessa era una pequeña casa unifamiliar en los suburbios. Cuando llamó a la puerta, Vanessa la saludó con expresión cansada. «Maggie, gracias por venir». Los ojos de Vanessa estaban rojos e hinchados. «La fiebre de Zoe no baja. Llamé al médico esta mañana». Margaret entró a la casa e inmediatamente fue a ver a su sobrina. Zoe estaba acostada en la cama, con la cara enrojecida y erupciones visibles en los brazos y el cuello, y el osito de peluche en cuestión estaba colocado a su lado. «Zoe, ¿cómo te sientes?», preguntó Margaret con dulzura. «Tía», la voz de Zoe era débil. «Me duele la garganta y me pica». Basándose en su experiencia como enfermera, Margaret observó de cerca los síntomas de Zoe: el patrón de sarpullido, la fiebre alta y el dolor de garganta. Todos estos eran síntomas típicos de una reacción alérgica. Se acercó cautelosamente al osito de peluche. «Este osito de peluche tiene olor».
Zoe asintió débilmente. Huele extraño. Al principio no lo noté. Margaret tomó el osito de peluche y lo examinó. Con cuidado. A primera vista, parecía un osito de peluche normal y corriente. Pero tras una inspección más cercana, parte de la costura estaba ligeramente abierta. Abrió suavemente esa sección y miró dentro. Allí, escondida entre el relleno de algodón normal, había una pequeña bolsa de tela. Vanessa, ¿podrías traerme unas tijeras? Al ver la expresión seria de su hermana, Vanessa obedeció en silencio. Margaret usó las tijeras para quitar con cuidado la pequeña bolsa de tela. Cuando abrió la bolsa, salió un polvo blanco. «Esto es...» Margaret jadeó. «¿Qué es?» Vanessa preguntó con voz llena de miedo. «No estoy segura, pero creo que es una sustancia que causa reacciones alérgicas. Según mi experiencia como enfermera, parece una mezcla de ciertas hierbas. Podría causar reacciones alérgicas graves en algunas personas». Vanessa se quedó estupefacta. «Pero, ¿por qué, mamá?» En ese momento, alguien llamó con fuerza a la puerta. Cuando los dos fueron a la entrada, Ruth estaba parada allí, con el rostro contraído por la ira. «¿Dónde? ¿Dónde está esa muñeca?» Ruth gritó tan pronto como entró a la casa. «Mamá, cálmate», dijo Margaret. «Acabamos de encontrar un polvo extraño dentro del osito de peluche». El color desapareció del rostro de Ruth. «¿Qué has hecho?» «Zoe sufre de sarpullido y fiebre», dijo Vanessa con voz temblorosa. «¿Hiciste esto?» La tensión en la habitación aumentó a un nivel insoportable. Ruth pareció momentáneamente muda, pero rápidamente recuperó la compostura. «Yo solo estaba...» «¿Qué? ¿Qué estabas planeando?» Margarita alzó la voz. Amy también tenía síntomas de alergia cuando el osito de peluche estaba cerca de ella, y tan pronto como Zoe lo llevó a casa, Amy se recuperó y Zoe se enfermó. Esto no puede ser una coincidencia. «Yo solo estaba...» Ruth volvió a tropezar con sus palabras. Entonces, de repente, su expresión cambió. Se volvió frío y calculador. «Siempre no has cumplido con mis expectativas, Margaret». «¿De qué estás hablando?», preguntó Margaret, desconcertada. «Lo que yo quería era una hija fuerte, inteligente y hermosa. Pero tú», dijo Ruth con desdén, «siempre fuiste mediocre, sin ambiciones. Vanessa era diferente. Se convirtió en la hija que yo quería». Los ojos de Vanessa se abrieron como platos. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Ustedes dos están empezando a decepcionarme», dijo Ruth con frialdad. «Tu divorcio me decepcionó. Pero al menos Zoe se está convirtiendo en el tipo de niña que imaginé. Amy es...» Ella frunció el ceño. «Amy es una niña aburrida, igual que Margaret». «Entonces, ese osito de peluche», dijo Margaret, temblando de miedo y enojo, «¿fue formulado especialmente?» Ruth ahora dijo con orgullo. «Se suponía que le daría a Amy problemas de salud crónicos y te desgastaría mentalmente. Pero si se lo diste al hijo de Vanessa, arruinaste mi plan». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Vanessa se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar, con los hombros temblando. «¿Por qué?», Margaret preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué harías tal cosa?» «Fuiste un fracaso para mí», dijo Ruth con voz impasible. «Solo quería amar a los niños fuertes. No vale la pena amar a aquellos que muestran debilidad». De repente, Ruth se dirigió a la habitación de Zoe. Margaret y Vanessa la siguieron apresuradamente. Ruth agarró el osito de peluche y dijo fríamente, «No le pasará nada a Zoe. Solo quise causar un poco de sufrimiento». «Mamá». Margaret explotó de ira. «Le hiciste daño a tu propia nieta. Tus acciones son criminales». Ruth miró a Margaret con ojos helados. «Tengo derecho a dar forma a mi familia como mejor me parezca. Tú, Vanessa, los nietos, sois todas mis creaciones». Vanessa finalmente se levantó y miró a su madre con el rostro lleno de miedo e ira. «Todo este tiempo, yo he fingido no darme cuenta de lo fríamente que trataste a mi hermana. Me has estado usando para lastimarla». Ruth se encogió de hombros. «Tú eras la hija que la reemplazó, Vanessa. Pero ahora también me estás traicionando». «¿Traición?». La voz de Vanessa tembló. «Tú eres quien nos traicionó. Mamá, le hiciste daño a mi hija». Margaret se paró junto a su sobrina y puso su mano sobre la frente de Zoe. La fiebre de Zoe había aumentado aún más. «Vanessa, tenemos que llevar a Zoe al hospital. También haremos que examinen este polvo».
La expresión de Ruth de repente cambió a pánico. ¿Hospital? No, eso no es necesario. La mezcla que cree no causará daño permanente. Toma, te devolveré el osito de peluche. Es demasiado tarde, dijo Margaret con frialdad. Así que finalmente revelaste tu verdadero yo después de años de abuso y trato discriminatorio. Finalmente hemos llegado a esto. De repente, Ruth agarró con fuerza el osito de peluche. Por primera vez, una expresión de miedo apareció en su rostro. No se puede probar nada, dijo con voz temblorosa. Esto es solo un osito de peluche. Todo está en tu imaginación. Margaret enderezó su postura y miró a su madre con la calma que había desarrollado al manejar innumerables emergencias como enfermera. Ya hemos visto lo que hay dentro, mamá, y vamos a hacer que analicen este polvo. Yo solo. Ruth tartamudeó. Vanessa se levantó de la cama de Zoe, con el rostro mojado por las lágrimas pero lleno de determinación, y enfrentó a su madre. Llevaré a Zoe al hospital y denunciaré esto a la policía. ¿La policía? La voz de Ruth se quebró. ¿Estás bromeando? Lleva los asuntos familiares afuera. Este no es un asunto de familia, dijo Margaret con calma. Intentaste deliberadamente dañar a un niño.